Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy la doctora Gabriela Zambrana, especialista en medicina interna, máster en enfermedades infecciosas y vamos a hablar de el programa de optimización de antibióticos como trabajo en equipo. Realmente, para poder instaurar un programa de optimización de antibióticos exitoso, es necesario conocer la cultura institucional. No todos los hospitales son iguales. Y es por eso que cabe recalcar siempre que existe una cultura informal y formal dentro de una institución. En cuanto a la estructura formal, existen objetivos, tecnología, estructura, servicios, productos y recursos financieros bien establecidos. Todo esto es más fácil de cambiar en términos a largo plazo si es que existiera alguna dificultad de instauración. Sin embargo, cuando tenemos creencias, asunciones, percepciones, actitudes y emociones, incluso valores aprendidos inconscientemente, esto es más difícil de cambiar a largo plazo. Cuando un programa de optimización de antibióticos también es bien instaurado, requiere de una estructura a nivel estatal. Si bien existe un comité hospitalario, un comité auditor, un comité de control de infecciones generalmente y de antimicrobianos, también se requiere el consentimiento del hospital, el consentimiento a nivel nacional y del gobierno para poder llevar a cabo exitosamente un plan. El comité ejecutivo, parte del staff médico, siempre tiene un director médico, siempre tiene un comité de infecciones asociadas a los cuidados de la salud y también tiene farmacólogos clínicos usualmente e idealmente. Esto puede ser una ventaja en algunos países y en otros tenemos ausencia de este especialista, por lo cual se podrían incluir bioquímicos farmacéuticos o farmacólogos especializados en antimicrobianos como parte del equipo del infectólogo, de los médicos clínicos y de los satélites que vamos a tener de varios servicios en el hospital. Va a participar cirugía, traumatología, pediatría, hay hasta ginecología dentro del programa. El programa generalmente es parte del departamento de calidad o del departamento de seguridad del paciente, que es parte del programa de calidad institucional. La evidencia que usamos generalmente ha sido un problema, puesto encontramos que tenemos empiricismo espirilado en nuestras unidades latinoamericanas. ¿Cuáles son las falacias asociadas a la terapia antibiótica? Mayor espectro es mejor. Falla en la respuesta es falla en la cobertura. Cuando tenga dudas, cambie de drogas o adicione otras. Más enfermedad, más drogas. Signos de inflamación, puede requerir tratamiento antibiótico inmediato. Mayor enfermedad, drogas más potentes. Mayor enfermedad, drogas más nuevas. Y esto es particularmente frecuente en unidades de cuidados intensivos. Efectos curiosos de los antimicrobianos, entonces, antitérmicos, antiinflamatorios, analgésicos, antineoplásicos y para algunos prescriptores que tienen dudas en su juicio clínico, también pueden ser ansiolíticos. Recuerden, en la pandemia se propuso acitromicina como parte del tratamiento con el argumento de que era un inmunomodulador. Y en este sentido, esto es típico de los prescriptores ansiosos. He hablado de los prescriptores ansiosos y así como buena clínica que soy, debo conversar de los fenotipos de personalidad de los prescriptores. En esto, ITS en su programa avanzado nos demuestra 4 fenotipos de prescriptores. Es necesario conocer que para una prescripción se necesita un background de conocimiento y de características de una persona, valores institucionales, ¿sí? Y también conocer de la evidencia clínica. A estos prescriptores se los reconoce en el término en inglés outliers o fuera de lo usual, ¿sí? Outlaw, fuera de la ley. Generalmente tienen particularidades psicológicas interesantes. Hay un prescriptor de antibióticos que siente que siempre tiene los mejores intereses para el paciente cuando prescribe. ¿Sí? Sus intereses vienen del corazón. Hay otros que vienen con el argumento de que sus pacientes son lo más especial y que
de pronto, pero mi paciente es especial, es un paciente importante, entonces requiere amplio espectro. Hay otros prescriptores que son dudosos en su juicio clínico y por eso pueden equivocarse. Y hay otros outliers que realmente tienen ya algunos problemas en otros espectros del cuidado clínico. Hay otros que tienden a realmente sobregastar o sobreutilizar los recursos hospitalarios en todas las facetas del paciente, todas las facetas del cuidado médico. Y es en este sentido donde para generar un buen trabajo en equipo hay que conocer la personalidad de los prescriptores outliers antes de instaurar el programa de optimización de antibióticos. Y también conocer que existen técnicas persuasivas para poder generar específicamente cambios en el equipo. Uno, por supuesto, el líder tiene que ser una persona de autoridad. Debe haber reciprocidad entre los satélites de proa y el líder de proa institucional. Debe siempre realizarse consenso, si es que es posible generar técnicas de investigación cualitativa como Delphis dentro del hospital. Debe ser consistente a través del tiempo y, por supuesto, debe agradar a las personas que están dentro del equipo, que tienen que ser talentosas y además acreditadas. El problema es que dentro de la persuasión a nivel institucional nos encontramos con jerárquicos superiores que también basan sus criterios en que no existe el presupuesto para conseguir determinado cual recurso. Entonces también nos podemos basar en lo económico para persuadir. En este sentido, en la aproximación al problema del prescriptor, entender entonces la personalidad de los prescriptores es clave para que el programa se realice de manera adecuada. Y esto es algo que nadie nos cuenta al momento de instaurar un programa de optimización de antibióticos. Hay que discutir con el staff de PROA, ¿sí? El perfil del prescriptor, y esto es muy necesario. Entonces, ITSA ha denominado cuatro perfiles de prescriptor, como el prescriptor que tiene un sesgo en su razonamiento clínico, es el que tiene un sesgo de falta de información, es decir, que no lo hace por malo, sino que lo hace por desconocimiento. Hay otro prescriptor que es dudoso, se siente inseguro o poco confortable con sus decisiones y por eso puede equivocarse. Hay otro que le llaman el de voluntad fuerte, el que dice lo que yo hago es lo mejor, ¿sí? Y por eso nadie me tiene que decir nada. Este es realmente un problema y debemos utilizar técnicas persuasivas específicas para involucrarlo y utilizar sus capacidades de influencia. Tenemos también el prescriptor que se sale realmente del estándar del cuidado y este sí puede tener que actualizarse o que acreditar sus credenciales médicas. Vamos con el primero, el prescriptor deficiente de conocimiento falto, sesgo de disponibilidad de información. Generalmente sigue guías, aproximaciones basadas en la evidencia, cae en el antibiótico menos apropiado porque no conoce de scores, inicia con el más amplio espectro y no desescala debido al sesgo de falta de disponibilidad de este conocimiento, es decir, no sabe desescalar. Lo bueno es que son los más fáciles de educar y redireccionar. Están ávidos de la literatura y se enfocan en el cuidado basado en el paciente y la evidencia. Entonces, aquí lo que debemos hacer es enseñar scores clínicos y educar. En cuanto al prescriptor inseguro, el segundo fenotipo no se sienten confortables con el riesgo, entonces son indecisos en otras áreas de su vida y tienden a abusar de los recursos en otras áreas de la medicina. Por ejemplo, sé que estreptococos del grupo está creciendo en sangre, pero puedo cubrir gram negativo si el paciente sigue enfermo. Se necesitan guías y protocolos para este tipo de prescriptores para que sientan seguridad en lo que hacen y puedan proceder de manera adecuada. Los más grandes problemas son los prescriptores de fuerte voluntad, los que dicen que su forma de hacer las cosas es la mejor, no respetan ni validan opiniones diferentes a los de ellos mismos, se comunican con todos los actores pero no cambian su práctica, es decir, tienden a ser patronales, sus valores atípicos fueron aprendidos en su entrenamiento temprano, hay que comprenderlos, suelen ser egocéntricos. ¿Cómo hacer que estos prescriptores cambien?
hacia las verdaderas directrices en cuanto a la prescripción de antibióticos adecuada. Hay que invitarlos a ser parte de algún comité, consejero, subcomité o crear una sesión como canal de trabajo para trabajar su prescripción a través de un colega que respete. En cuanto a los prescriptores que se desvían del estándar de cuidado, hay que trabajar con ellos muy de cerca porque sí, suelen generar desenlaces peligrosos en más de una ocasión. Y entonces ellos deben ser manejados a través del director de un programa. Pueden requerir de la necesidad de evidenciar licencias y credenciales. En cuanto a las habilidades de comunicación que debemos mantener con este tipo de prescriptores, ITSA ha propuesto este acrónimo NARROWS, ¿sí? Donde siempre se tiene que conversar del nombre primero de la condición. O sea, esto tiene una técnica de comunicación. El nombre de la condición, por ejemplo, mencionar sepsis debido a un cultivo positivo ya evidenciado para pseudomonas. Preguntar si es que ya se prescribió meropenem, que suele pasar, sobre todo en unidades críticas o intermedias, preguntar si él tiene, el prescriptor tiene alguna razón adicional para la que haya el prescrito carbapenémico, sí, para nosotros comprender qué es lo que está sucediendo. Reflect on key aspects, que quiere decir que en este caso deben sugerirse entonces otras circunstancias que justifiquen por el prescriptor meropenem. De pronto existe alguna otra causa de sepsis sobreañadida. Que nos relaten su preocupación, que el prescriptor tenga la oportunidad de relatar su preocupación, como por ejemplo, de pronto conversamos con el médico intensivista y nos dice que está preocupado porque ya ha visto otros casos de pseudomonas multidrogos resistentes en esputo. Bueno, orientar también al prescriptor, ¿sí? Acerca de la epidemiología hospitalaria en ese sentido, decirle que de pronto las colonizaciones de los esputos han sido evidenciadas de pseudomonas, de pronto no han sido tomadas por aspirados bronquiales para que se tranquilice y reflexione en ese sentido y mejore el espectro en cuanto al espíritu de prueba, que es cuidar los carbapenémicos. Siempre hay que trabajar de cerca con el proveedor. Una de las reglas es siempre recomendar el antibiótico adecuado después de comprender el porqué completo de esta prescripción, antes de juzgarlo como podría ser un problema para poder generar trabajo en equipo. Siempre ofrecer comunicación, ¿sí? En todas las áreas posibles y seguimiento de la recomendación. Entonces, infectología es una profesión que generalmente requiere que uno sea consultante, que quiere decir que sea consultor del servicio. Entonces, uno no se mete en el servicio, uno ofrece a través del acrónimo NARROWS una respuesta. Esta es basada en habilidades de comunicación de proa. En cuanto a las barreras de una implementación exitosa, de acuerdo a este estudio de Howard que estoy presentando aquí, vemos que apenas en un 7 o 9% hay ausencia de barreras. ¿Qué otro de los problemas es la falta de soporte informático y acceso a la información entre un 23 a un 16%? La oposición por parte de los prescriptores está entre un 17 a 12% y eso se puede trabajar con técnicas de comunicación. La falta de soporte por parte de la administración es lo que conversaba anteriormente. Se requiere del apoyo institucional y del liderazgo de la institución, incluso gubernamental, para llevarlo a cabo. La falta de soporte por la parte de la administración puede también ser un problema entonces entre un 9 y un 14%. La ejecución de otras iniciativas con mayor prioridad, lo que nos pasó pues en los programas de optimización de antibióticos en la época de COVID-19, que se priorizó los recursos a otras áreas del hospital y en ese sentido ahora estamos viviendo las consecuencias. La falta de personal o de soporte económico es una de las barreras de implementación exitosa más importantes. Se requiere de personal y de soporte económico especialmente dirigido para el programa.
Entonces se requiere de estudiar, actuar, planificar y hacer. Estudiar los datos para determinar si un plan dejará realmente mejora. Reflejar la intervención para poder decidir qué hacer eh, después de la intervención actual. Planificar la propuesta que ha sido generada para intervenir de una forma organizada. Implementar la idea y recolectar datos después de la intervención que vamos a hacer. Los programas para optimizar antibióticos PROA tienen pasos: desarrollo, ejecución, monitoreo y ajuste. Primero, en el desarrollo debemos identificar las prioridades de ese PROA. No necesitamos PROAs muy ambiciosos, no solamente necesitamos tener un objetivo claro. Por ejemplo, la disminución del uso de clindamicina en emergencia para infecciones de piel y partes blandas. Por ejemplo, la disminución de la prescripción de ciprofloxacina en consulta externa por parte de urología, etcétera. No tienen que ser demasiado ambiciosos, ¿sí? Entonces, se tiene que identificar las prioridades, definir los objetivos, identificar las estrategias de control, desarrollar indicadores para el monitoreo, el costeo del programa y los beneficios resultantes. La presentación a la alta dirección para su aprobación. Siempre tiene que estar aprobado antes de llevarlo a cabo. Entonces, esto sería parte del desarrollo. En cuanto a la ejecución, se requiere constituir un equipo base, se requiere poner en marcha el programa, implementar estrategias de control, implementar sistema de registro en cuanto a la ejecución y validar la información. En cuanto al monitoreo, podemos hacer análisis de resultados, comparación con estándares externos o internos, difundir los resultados como parte de la epidemiología institucional y luego ir ajustando a través de ciclos de mejora continua con calidad en el Departamento de Seguridad del Paciente. El recurso humano base, pues, es un médico clínico, farmacéutico, idealmente un farmacólogo clínico, un microbiólogo, pero se requiere un equipo multidisciplinario. Aquí siempre tendremos que tener todos los satélites y tantos satélites como sean posibles como parte del equipo de optimización de antibióticos. Además que se requiere también recurso tecnológico, hardware y software, al menos Excel. En cuanto a las actividades activas versus las pasivas, algo que no da tan buen resultado, pero que es lo básico, son los formularios de restricción, que suelen ser impositivos. La mayoría de pruebas tienen un formulario de restricción y pues eso es todo. No existe comunicación y eso realmente no nos ayuda a trabajar desde los apegos, genera apegos evitativos, no es bueno para el trabajo en equipo. Se necesitan técnicas persuasivas, como vimos en los prescriptores outliers. Se necesita un modelo de cooperación activa y potenciar el valor de la multidisciplinariedad, es decir, no es solamente infectología, epidemiología, es todo el hospital y todos los satélites de prueba que forman parte del equipo. Las estructuras verticales realmente no dan buenos resultados. Los servicios cuando están por separado no funcionan. Se requiere una estructura transversal de organización, como también ha sido llevado a cabo programas de IAS y de resistencia antimicrobiana. ¿Cuáles son los equipos multidisciplinarios? Pues hemos dicho que sí, el infectólogo, el clínico, el farmacólogo, el microbiólogo, los enfermeros de control de infecciones, pero también los médicos de otras áreas. Emergencias, específicamente para el PROA de emergencias, unidades de cuidados intensivos siempre, medicina interna siempre, cirugía siempre. Un representante de TICS, de tecnología de la información, y un representante de las áreas de seguridad del paciente. En cuanto a los programas para optimizar antibióticos, siempre tenemos que tener en cuenta que para negociar y alargar la vida útil de los antimicrobianos y la presión de selección y con ello la resistencia antimicrobiana, es necesario dejar el liderazgo vertical. Es necesario involucrar a todo el hospital por el bien de la epidemiología institucional. Antes de iniciar, entonces, se hace una matriz de riesgos que es categorizar el problema, qué es lo que más apremia dentro de la conformación de un PROA en el hospital. La profilaxis quirúrgica de más de 24 horas, de pronto los tratamientos empíricos e inapropiados, pensaría que esa es una de las causas más importantes, y los tratamientos dirigidos también inapropiados.
En ese sentido, se hace una matriz donde se categoriza el problema y del 1 al 4 se pone la probabilidad de ocurrencia y la probabilidad del impacto. Por ejemplo, en este hospital, el problema eran los tratamientos empíricos inapropiados con una probabilidad de ocurrencia de 4, con un potencial de impacto de 4, con probabilidad en los cambios de cuidados asistenciales de 4 y con una preparación de la institución de 3, ¿sí? Entonces, en este sentido, si nosotros sacamos de esta matriz de riesgo la puntuación, encontramos que este es un paso a empezar a modificar y a iniciar en el programa de optimización de antibióticos. El objetivo sería entonces tratamientos empíricos según guías clínicas por lo menos de más de un 80%. Es un objetivo que se va a volver en una estrategia. Ese objetivo lo vamos a dibujar a una estrategia, una guía clínica para infecciones frecuentes, información de patrones microbiológicos, revisión periódica de las indicaciones con feedback. Y este problema, luego de ser categorizado, objetivado y estratificado, lo vamos a hacer un indicador. El indicador sería la tasa de tratamientos empíricos apropiados, es decir, adherencia a las guías clínicas y la tasa de desescalamiento de los esquemas empíricos iniciales. Como les digo, en este hospital ese era el mayor problema. En su unidad de cuidados intensivos el problema puede ser otro. Y en ese sentido, por eso proponemos matrices de riesgo. En cuanto a los programas para optimizar el uso de antibióticos y la vigilancia del consumo de antimicrobianos, y en este sentido traigo este artículo que en realidad es de SHA del 97, donde se restringe la entrega de antimicrobianos por firma autorizada en salas generales, donde hay un sistema de auto-stop de 24 horas para profilaxis quirúrgica y donde hay revisión conjunta de los pacientes con antibióticos por un infectólogo y los médicos de UCI. Es decir, en este sentido encontramos que hay una reducción de costos, ¿sí? De $145,000. Y esto solamente podría ser un programa piloto que haga que las autoridades hospitalarias, los jerárquicos superiores, instauren de forma inmediata el programa de optimización de antibióticos. ¿Por qué? Porque ahorra al hospital $145,000. En este sentido, la reducción de costos siempre es un argumento para instaurar un programa de optimización de antibióticos. Los programas de optimización de antibióticos tienen 4 momentos. Se trata de una infección, requiere de antimicrobianos. Se han tomado las muestras microbiológicas necesarias y el esquema empírico se ha adecuado a la epidemiología local. Se ha revisado el esquema inicial para evaluar el desescalamiento o el switch a vía oral. Se ha definido la duración del tratamiento antimicrobiano. También para alargar la vida útil de los antimicrobianos tenemos 4 periodos. Un periodo basal, ¿sí? Que es la recolección de datos en formularios, eso es opcional. Un periodo 2, que es de intervención. Un periodo 3, que es un periodo educativo. Y un periodo 4, que es después de la intervención educativa, generar cambios que deben ser medidos. Aquí estamos viendo cómo en todos estos indicadores del consumo en DDDs sobre 1,000 días paciente, la mortalidad, los días de internación, la internación en UCI, ¿sí? Los hallazgos de pseudomonas aeruginosa, estafilococo aureus multiresistente y protomilabilis resistente, Bacter resistente, van modificándose a través de los periodos, ¿sí? Y después del periodo 3 al periodo 4 ya tenemos cambios estadísticamente significativos. Después del periodo educativo al periodo de control activo, ya tenemos cambios estadísticamente significativos en todos estos objetivos que se ha trazado este PROA. Entonces necesitamos criterios para la identificación de foco, hallazgos físicos, exámenes complementarios, criterios en la presunción del patógeno involucrado, scores clínicos, factores de riesgo para infección por microorganismos multiresistentes, es decir, conocer de la epidemiología hospitalaria, tener con nosotros siempre una cartilla de epidemiología hospitalaria a nivel institución, conocer la droga correcta, la ruta correcta, el tiempo correcto y la duración correcta de la instauración del antibiótico. Es decir, que un programa de optimización de antibióticos, al menos de una unidad de cuidados intermedios y críticas, necesita dominar contenidos a nivel de farmacología, TDM, Therapeutic Drug Monitoring,
Y esto tendrá que ser de dominio de los emergenciólogos, intensivistas, internistas, si es que no hay farmacólogos clínicos en el hospital. Generalmente nuestros hospitales no tienen un servicio de farmacología clínica y entonces los entes líderes de prueba deben conocer de TDM, tienen que conocer TDM. El impacto de la farmacocinética, farmacodinámica en las decisiones clínicas y las consideraciones actuales sobre la resistencia antimicrobiana. El Therapeutic Drug Monitoring es simplemente que tengamos en cuenta que los pacientes críticamente enfermos, los pacientes jóvenes, los obesos, los pacientes con fibrosis quística o con fallo renal o pacientes en diálisis requieren de terapia individualizada. Y ahí es donde Unidad de Cuidados Intensivos debe levantar protocolos de TDM con cartillas, con incluso fichas mnemotécnicas para que el PROA de esa unidad sea específicamente llevado por alguien que tenga este conocimiento de monitoreo de drogas. Hay que tener en cuenta en TDM principios claves, es decir, que hay antibióticos que no penetran en orina, que tienen niveles pobres en líquido cefalorraquídeo, que tienen niveles pobres en pulmón o en sangre, y que los pacientes críticos generalmente tienen desenlaces inesperados, ¿sí? Y esto es porque están hiperdinámicos, ¿sí? Incrementan su clearance, algunos de ellos en sepsis, porque tienen alteración o desbalance de los fluidos a nivel capilar, porque incrementa el volumen de distribución y incrementa el volumen a nivel del plasma de los antibióticos, ¿sí? Porque tienen disfunción renal o están en diálisis o tienen disfunción hepática y entonces también podría incrementar el nivel o la concentración de los antibióticos en sangre. Es decir, que TDM parece fácil, pero es parte del programa de optimización de antibióticos de una unidad de cuidados intensivos, ¿sí? Y requiere generalmente la selección de la droga, filtrarla por los factores de riesgo del paciente, factores específicos de ese paciente, generar una dosis específica para ese paciente que tenga una buena concentración en el plasma del paciente, generar ajustes constantemente, cálculos constantemente y niveles de los antibióticos para generar realmente un desenlace apropiado en el paciente. El programa de TDM para los pacientes con desenlaces farmacocinéticos impredecibles debe ser llevado entonces para post-trasplantes, para pacientes obesos, para pediátricos, para pacientes en falla renal o hepática o para pacientes que tengan circuitos extracorpóreos como ECMO o también neuroinfección. Es decir, que en UCI se tiene que ser un TDM o un protocolo para cada uno para el perfil de cada uno de estos pacientes. Las drogas que deben ser medidas y por lo pronto deben solicitarse niveles en sangre, picos y valles son todos estos aminoglucósidos, vancomicina, quinolonas, betalactámicos, dotomicina, lineazolid y colistin. El impacto de la farmacocinética y la farmacodinámica en las decisiones clínicas es entonces clave y también es parte del programa de optimización de antibióticos, sobre todo de un programa avanzado en cuidados intensivos. La actividad in vitro es una circunstancia muy aparte de una concentración in vivo, como hemos visto. Esto nos va a generar cambios en el régimen, en las dosis, que deben ser permitidas solo bajo ciertas circunstancias en cuidados intensivos para generar una eficacia antimicrobiana y una cura microbiológica, además de una eficacia clínica y una cura clínica. Tener en cuenta que acá para estos desenlaces siempre va a otros factores como los que he mencionado que parecen periféricos, pero son muy importantes como el perfil del prescriptor. Y es así como se recomienda esta carta, que es realmente este es un sumario de la farmacocinética, farmacodinámica para todos los antimicrobianos, ¿sí? Una revisión de todos los perfiles que debemos manejar. Poniendo un ejemplo, aquí vemos la probabilidad de cura después del tratamiento de fluconazol para candidiasis orofaringe y aquí vemos que se inicia con tratamiento con fluconazol teniendo en cuenta la MIC. Se inicia de 100 a 400 miligramos como dosis individual con valores de cultivos y luego se determina la dosis para cada paciente para desenlace microbiológico y desenlace clínico.
Y luego de esto, vemos que la probabilidad de cura luego del tratamiento antibiótico con fluconazol para candidiasis orofaringia que sucede en este paciente tiene un resultado que puede parecer paradójico. Si estamos viendo que mientras más la dosis, sí, menos del porcentaje de la cura clínica. Es un estudio de Tudela Rodríguez, es romper el mito de que mientras más dosis, más exposición. No siempre es cierto, porque tenemos que tener en cuenta la MIC de esa cándida, la potencia de la droga va a variar en función de la MIC, ¿sí? Y en ese sentido, la eficacia del tratamiento antimicrobiano también va a variar en cuanto a la exposición a la bacteria o al hongo in vivo y la dosis, el dosaje, es decir, la farmacokinética. La dosis importa en relación con la MIC, la potencia entonces importa, la potencia del fármaco antimicrobiano en relación con la MIC. La probabilidad de cura después del tratamiento con fluconazol para candidiasis de orofaringe en este estudio de 132 pacientes se correlacionó con la dosis sobre la MIC. Una correlación, como estamos viendo, una correlación positiva con la dosis y una correlación inversa con la MIC. Es decir, en ese sentido, siempre estar en contacto con el departamento de microbiología como parte del programa de optimización de antibióticos. Los parámetros farmacocinéticos miden la exposición. El área bajo la curva no es mayor dosis usada, sino es la exposición del microorganismo al fármaco lo que hace la diferencia, como hemos visto en el ejemplo anterior. Y aquí nuevamente traerles usualmente lineares a la dosis. Entonces, la relación entre la farmacocinética y la farmacodinámica está basada en la exposición, ¿sí?, del microorganismo al fármaco, y hay que optimizar siempre la dosis basada en la relación entre exposición y expuesta, características farmacocinéticas y la MIC. Es decir, que para generar un PROA necesitamos también epidemiología hospitalaria, ¿sí?, farmacólogo clínico, ¿sí?, generar puntos de cortes clínicos actualizados todos los años, cambios LSI o EUCAS, indicaciones clínicas claras, poder medir concentraciones en sangre en diferentes tejidos también, ¿sí?, un modelo farmacocinético para la población específica y un desaje que incluso puede ser individualizado de acuerdo a protocolos en zonas de críticos. ¿Importa el régimen de dosaje del antimicrobiano? Por supuesto que sí. En este estudio de infusión prolongada versus infusión corta existió una reducción significativa de la mortalidad con una infusión prolongada de beta-lactámicos en pacientes con sepsis. Y este protocolo es tan fácil de realizar en muchas unidades de Latinoamérica. Todavía no lo han instaurado porque no tienen enfermeras entrenadas. En cuanto a la duración del antibiótico, la adaptación de las guías clínicas es mejor corto, shorter is better. Vemos que no debemos utilizar antibióticos de forma prolongada y en esto también debe funcionar el programa de optimización de antibióticos. La neumonía adquirida en la comunidad, por ejemplo, puede ya solamente requerir 3 a 5 días. La neumonía asociada a ventilación mecánica, 7 días es suficiente. Las infecciones del tracto urinario complicadas, 5 días son suficientes. Las infecciones abdominales, 4 días es suficiente. Las bacterias por gram negativo, 7 días es suficiente. Las exacerbaciones crónicas de POC, menos de 5 días es suficiente. Las infecciones de piel, entre 5 a 6 días. Y pues, en este sentido, hacer siempre un llamado a que los estudios de corto versus largo tienen resultados iguales y por eso es mejor no exponer para generar clones de resistencia, no exponer de manera innecesaria la población a tratamientos prolongados. En cuanto a los programas para optimizar el uso de antibióticos, este índice compuesto del buen uso de antimicrobianos, que se llama ICAT-D, nos da un parámetro para ver si nuestro programa de optimización de antibióticos tiene un buen puntaje en cuanto a si se está realizando, tiene una buena calidad en cuanto a la antibiótico terapia. Es un estudio francés
donde encontramos, por ejemplo, que si tenemos la presencia de un comité de antibióticos, el puntaje máximo eso es 4. Tenemos la presencia de un médico referente en prescripción de antimicrobianos, eso es 4. Si tenemos guías de antimicrobianos en nuestro hospital, eso es un 2. Si tenemos listado de antimicrobianos disponibles para la prescripción, controlados y restringidos, eso es un 0,5. Si tenemos el control de la duración de tratamiento, que es algo importantísimo que no debe pasarse por alto, tenemos 0,25 de punto. Si tenemos expediente clínico electrónico, eso es un punto. Si tenemos prescripción electrónica, esos 2 puntos. Si tenemos capacitación a los nuevos prescriptores, eso es un punto. Y si tenemos evaluación del consumo de antimicrobianos por DDDs, eso es 2,5 y monitoreo del consumo de antimicrobianos 2,5. Entonces nosotros podemos darnos cuenta que el máximo es un 20 y podernos darnos cuenta que podemos irnos perfeccionando en el tiempo para tener programas de alta calidad. En cuanto a los niveles de desarrollo de un programa de optimización de antibióticos, pues como les he dicho, se requiere un equipo multidisciplinar con guías clínicas, con sistemas de ajuste de administración, ¿sí? De dosificación de drogas o TDM, con diagnóstico microbiológico, idealmente 24 horas al día y con guardias. Y eso es un problema que de pronto no nos hemos dado cuenta. Se requiere que los microbiólogos hagan guardia como las otras dos especialidades del hospital. Reportes pasivos, capacitaciones, sistemas de controles con recorridas conjuntas de epidemiólogos, sistema de calidad, seguridad del paciente, ¿sí? Sistemas interactivos y monitoreo de DDDs y DOTS. En cuanto a las estrategias de intervención que podemos utilizar y que deben ser parte de tu hospital, guías de profilaxis quirúrgica, guía para el manejo de infecciones frecuentes como neumonía, infección urinaria, infección abdominal, infección de piel y partes blandas, guía para el manejo de pacientes inmunocomprometidos, terapia antimicrobiana para patógenos multidrogoresistentes, en este caso nuestro medio hay dobles carbapenemasas, intervenciones para mejorar el uso de antimicrobianos como medida para el control de antibióticos, autostop en la profilaxis quirúrgica, restricción, formularios de preautorización se pueden seguir llegando, auditoría prospectiva, ¿sí? Y pues los ajustes de dosis en presencia de disfunción orgánica, protocolos para ello, cuidados intensivos, desescalamiento y detección de efectos adversos y prevención de interacciones medicamentosas. Aquí tenemos estrategias que son válidas como el autostop de profilaxis quirúrgica o la preautorización de formularios de restricción y las auditorias prospectivas con retroalimentación. Tener en cuenta que el autostop tiene ventajas en profilaxis quirúrgica y desventajas. Las ventajas como por ejemplo reducción inmediata de la profilaxis innecesaria y desventajas como pérdida de la autonomía de quienes prescriben. Eso ya es algo que molesta al servicio de cirugía, pero que debe trabajarse con disponibilidad, identificando el fenotipo del prescriptor. Tener en cuenta que es algo que reduce costos y simplifica el proceso de control. Es muy importante. En cuanto a la preautorización con formularios, tiene algunas ventajas que reduce inmediatamente el consumo de antimicrobianos. Sin embargo, pérdida de autonomía del prescriptor, eso es algo que también molesta, disponibilidad del tiempo completo para la autorización. Se gasta mucho tiempo en revisar esos formularios de quién los llevó, quién nos los llevó, en qué tiempo se hizo el switch a empírica adecuada. Y entonces existe un riesgo de aumento de resistencia para los agentes no restringidos. Entonces, esa es también una desventaja, y otra desventaja es que se desvía compensatoriamente a otros agentes con similar espectro. Entonces, vale la pena. En cuanto a las auditorías, siempre tienen ventajas, evitan pérdidas de autonomía y oportunidades para educación individual. En cuanto a las auditorías prospectivas y feedback, son necesarios auditores médicos también dentro del programa de optimización de antibióticos, entonces. Tienen que evaluar el impacto de la interacción del médico infectólogo con el médico terapista. Tiene que hacerse diseño de antes y después, estudios de antes y después. Generalmente 3 meses retrospectivos versus 3 meses prospectivos para poder ver el impacto del programa. Deben realizarse discusiones en las indicaciones con los médicos tratantes. Deben hacerse mediciones de antimicrobianos, mortalidad, deben medirse la mortalidad. Todo esto es el feedback. Y cuando hacemos feedback,
con un auditor como parte del programa de optimización de antibióticos, se ve en este estudio de Ramsey que hay una reducción de los días de ventilación mecánica, de reducción de los días de neuidad a cuidados intensivos, de la mortalidad hospitalaria por todas las causas y de la reducción de tasa de los empíricos inapropiados. Las métricas que debe llevar el programa, es decir, los indicadores son las dosis diarias definidas o DDDs en cada 100 días por paciente, los días de tratamiento cada 100 días paciente, los costos de los antimicrobianos cada 100 días paciente. Eso es una medida de consumo de antimicrobianos. Debe llevarse la propia habilidad del uso de antimicrobianos como la adherencia en las guías clínicas, el tiempo de tratamiento, la rotación avioral, dosis inapropiadas cada 1000 dosis diaria definida consumida, distribuciones por tipo de error y por área de internación, indicadores de resultados, tasa de reinternación hospitalaria de 30 días, tiempo promedio de interacción, mortalidad cruda, evolución de la densidad de la incidencia de microorganismos problema, como por ejemplo Clostridium difficile, además de otros microorganismos multiresistentes. Acá estamos viendo el impacto de este PRO en el consumo de antimicrobianos. Sí, este es un estudio de Rodolfo Quirós y vemos cómo sin programa activo había una desproporción del uso de carbapenémicos, por ejemplo, y con programa activo pues baja este uso irracional de carbapenémicos con una diferencia estadísticamente significativa. Acá tenemos la reducción de la incidencia de colonización e infección en este diseño. Es un metaanálisis para evaluar el impacto de los programas para la optimización del uso de antimicrobianos y reducir la incidencia de colonización e infección. Y se ve que realmente existe una diferencia tanto para bacilos gram negativos, bacilos tipo cocos gram positivos tipo SARM, Clostridium difficile y en medidas de control de programa de optimización de antibióticos. También es necesario construir bundles en los PROA, ¿sí? Entonces, en cuanto a las estrategias para una implementación exitosa, debemos determinar el nivel de desarrollo de PROA que debemos establecer. No es necesario un PROA muy ambicioso, sino que a través de una matriz de riesgos vemos qué es necesario priorizar y empezar. Es decir, que necesitamos una autoevaluación de la institución, un diagnóstico situacional. Luego debemos conformar un equipo mínimo de trabajo, ¿sí? Puede ser un infectólogo, un farmacólogo clínico, un microbiólogo, pero después integrarse con calidad, seguridad del paciente, epidemiología hospitalaria y con ello también auditoría médica. Someter el programa a la autorización correspondiente de las jerarquías institucionales para que cuente con apoyo de la alta dirección. Hay que implementar el programa identificando las barreras que dificultan la implementación. Hay que conducir el análisis de datos, su comparación y su difusión. Además de ir ajustando con ciclos de mejora continua luego de tener los primeros indicadores con calidad y así ampliar su alcance en base de los análisis y en base a los otros problemas detectados en la matriz de riesgo. En cuanto a los comentarios finales, entonces los datos apoyan a que la asociación entre el uso irracional de antimicrobianos y la emergencia de la resistencia bacteriana nos hace instaurar PROAs. Debemos identificar el tipo de prescriptorio y utilizar siempre las herramientas comunicacionales adecuadas. Debemos también implementar PROAs que han demostrado mejorar los resultados clínicos y reducir la incidencia de eventos adversos. También necesitamos reducir la emergencia de microorganismos problemas en este momento, productores de carbapenemasas, de doble carbapenemasas, y es necesario el apoyo institucional que resulta un componente crítico para el desarrollo e implementación efectiva de los programas de optimización de antibióticos. Con ello me despido. Muchísimas gracias. Un saludo a todos.